Bueno, entonces analizando los elementos que influyen significativamente en el rubro de cartera, también podríamos mencionar lo que es la concentración de la cartera. Es decir, cuando hablamos de concentración, hablamos de eh, muchos deudores o pocos, ¿sí? Si hay muchos deudores que deben relativamente, que tienen una cartera, mejor dicho, muy distribuida, pues una cartera menos riesgosa. Pero si al contrario tenemos la cartera concentrada en muy pocos deudores, pues es una cartera más riesgosa y por ende ahí toma gran relevancia lo que son las garantías. Y lo otro es la morosidad. Entonces, todo esto se hace importante para la empresa con respecto a el costo que implica eso que tiene como activo corriente improductivo. Eso es de una de las cosas que, digamos, más debe mirar la empresa, porque si a la empresa le deben cartera, entonces eso le está generando un costo a la empresa. La empresa de pronto tuvo que pedir plata prestada a una entidad financiera para poder darle crédito al cliente. Eh, Esa es una cosa. La otra, de pronto la empresa está dejando de aprovechar oportunidades que le está ofreciendo el mercado por la falta de liquidez en caja. Entonces, esos son costos que pueden acarrear el tener una cartera muy alta. Eh, por ejemplo, en lo que hemos visto acá en estos videos uno se podría perfilar en el campo de ser un intermediario en la compra y venta de títulos de renta fija y obtener unas comisiones por descuento de tasas de interés. Y eso puede alcanzar una rentabilidad bastante buena. En Pereira, por ejemplo, eso se hace en la 18 entre octava y novena. Hay quienes compran facturas, ¿sí? Hacen unos descuentos muy altos y es gente que no tiene formación. Entonces, ustedes como ingenieros industriales pueden llegar a pensar en esa opción. Otra opción que les estoy ofreciendo aquí sería el caso de que usted sea un asesor en el manejo de cartera para las empresas. Entonces, ¿por qué el ingeniero industrial encaja muy bien en esto? Porque es que hay una manera de manejar la caja, perdón, la cuenta por cobrar, que es a través de lo que se llama la cartera default. La cartera default es aquella cartera que tiene más probabilidad de que no paguen a que la paguen. Entonces, el que uno le muestre a un empresario cómo debe manejar su cartera, en qué momento, cuál sería la cartera default de esa empresa, eh, eso se puede hacer a través de lo que se llaman cadenas de markup. Los contadores, los administradores no ven eso, ustedes sí. Pues con las carteras de markup se puede llegar a lo que es una matriz de transición y con base en eso generar las probabilidades de estados. Entonces, ¿cuál es la probabilidad, por ejemplo, de que una cartera que está entre 31 y 60 pase a 61 y 90? O que pase entre 0 y 30. Entonces, con base en eso se puede construir lo que es esa matriz de estadios, ¿sí? De transición para atacar ese manejo de cartera de una manera mucho más técnica. Muy bien. Eh,
Entonces ya tendríamos respondida esta pregunta. Eh, Listo, ahí te daríamos con una breve mirada a lo que son los activos de una empresa. Sigamos entonces ahora con lo que son el otro cuerpo del balance general, que son los pasivos. Los pasivos son o representan las obligaciones o deberes que tiene la empresa con terceros, ¿sí? Esos deberes y obligaciones, ¿a qué se refieren o con quién? Entonces hay unos deberes y obligaciones eh, con la banca, ¿sí? Con proveedores, con los empleados y con el gobierno, con los impuestos. Entonces, la empresa concentra sus obligaciones con la banca cuando le otorga créditos, con sus empleados y de pronto tiene comisiones por pagar o sueldos por pagar o cesantías por pagar. Tiene obligaciones con terceros que son los proveedores, acreedores varios. Tiene obligaciones también entonces con el Estado a través de los impuestos. Eso básicamente son las obligaciones. Ahora, los pasivos tienen tres grupos: lo corriente y lo mediano y largo plazo. Corriente es que se vence en un plazo menor o igual a un año, y mediano y largo plazo que es mayor a un año. Y están organizados de acuerdo a el costo financiero. El costo financiero. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, que se espera que es que las obligaciones bancarias sean las más costosas, ¿sí? Las de mayor tasa. Entonces, de acuerdo a eso, se ordenan las cuentas. La de mayor costo a la de menor costo. Eh, bueno, ¿y por qué sigue proveedores? Porque resulta que el proveedor, por un lado, ofrece descuentos por pronto pago, ¿sí? ¿Por qué? Porque el proveedor necesita de pronto liquidez. Dice, no, pero es que esta gente me debe, necesito liquidez, entonces puede otorgar descuentos a la empresa para que le pague en un periodo más corto. Entonces, esa es una situación, por eso está ahí después de bancos. Lo otro es que si el proveedor nos bloquea, nos deja de mandar materia prima, pues entonces la empresa entraría en una situación bastante crítica porque generaría unos costos de mano de obra altísimos y sin producción porque no hay inventario de materias primas. Entonces, ese es el orden. Mediano y largo plazo es exactamente lo mismo, es decir, son las mismas obligaciones, pero con un plazo mayor a un año. Bueno, algunas inquietudes que pueden resaltarse o pueden salir acá del bloque de los pasivos eh, sería la pregunta 1. ¿En qué consiste la diferencia entre pasivos diferidos y pasivos acumulados por pagar? O sea, los pasivos diferidos, los que están acá. ¿Qué son los pasivos diferidos? Son aquellos pasivos que eh, tienen un vencimiento mayor a un año. Un ejemplo sería pagos
de clientes recibidos por anticipado. Como no se han causado, entonces se llevan a un diferido si se determina que el tiempo en cumplir con la obligación es mayor a un año. Es el caso cuando se contrata, cuando a la empresa la contratan para una producción masiva, entonces, eh, y de forma exclusiva, entonces ahí puede generarse la figura de que recibe los pagos anticipadamente y que tiene plazo de más de un año para cumplir con los pedidos. Entonces serían unos pasivos diferidos. Los pasivos acumulados por pagar sería el caso de, aquí está, gastos acumulados por pagar, por ejemplo. ¿Sí? Eso sería mmm, lo que es también pasivos estimados, obligaciones laborales por pagar, todo eso serían entonces pasivos acumulados. Y la diferencia esencial entre ese pasivo diferido y el pasivo acumulado es la velocidad con que se mueve la caja. En el caso de los pasivos diferidos fue porque la caja se movió más rápido, es decir, al entrar un pago anticipado de un cliente, se mueve la caja. Pero la causación se lleva a cabo en un periodo mayor a un año. Entonces esa sería como la gran diferencia. En las cuentas por pagar quiere decir que la caja se ha movido mucho más lento que la causación. Bueno, ¿qué otra pregunta podríamos tener acá? La 14. ¿Cuánto es el pago de impuestos para el año actual? Entonces, ¿cuánto es el valor del pago de impuestos para el año actual? Entonces tendríamos lo siguiente. Tendríamos entonces lo siguiente. Eh, el pago de impuestos es igual a la provisión de impuestos año anterior. Que está dentro del rubro de pasivos, más impuestos del periodo, menos provisión de impuestos año actual. Esa sería, digamos, la forma de determinar el pago de cuánto fue el pago de impuestos. Entonces aquí observamos, en pasivos tenemos impuestos por pagar. Tendríamos que los impuestos del periodo anterior son de 810,24 y los impuestos por pagar del año actual 1057,10. Bueno, entonces, eso hay que tener en cuenta la provisión de impuestos del periodo anterior y adicionarle el valor de los impuestos, 1414,10. ¿Sí? Entonces eso nos daría el dato exactamente de cuánto fue el pago de impuestos. Entonces, pago de impuestos sería igual a
Provisión de impuestos del periodo año anterior, 810,24, más